trabajarse para eso. También yo noto mucho que hay personas que eh, se quitan el poder. De hecho, mira, vos sabés que vos hablás de eso en una parte, porque yo me lo escribí, me hice este apunte, cuando nosotros le damos el poder al de afuera, ¿no? Y no nos hacemos responsables del poder que tenemos. Sí. Porque yo noto muchas personas que cuando hablamos de sanación, lo que buscan es un terapeuta, cualquiera, cualquier Mm, herramienta que yo le dé todo esto que tengo y haga algo conmigo. Y no sí. nos hacemos cargo de que los que tenemos que hacer algo somos nosotros, de los que tenemos que poner en práctica somos nosotros, de los que tenemos que conocernos, investigar qué mecanismos actúan en nuestro interior. Mm, Esto que vos mencionabas, ¿no? De conocer la mente, la percepción, los pensamientos que tenemos, que hacia dónde nos llevan, cuáles son esas creencias que nos motivan, que nos hacen tomar decisiones. Y ujú, Em, yo me había notado exactamente en la página 18. Acá hay gente que está haciendo preguntas. Ahora voy a ir a esas preguntas también, amigos, ¿eh? Porque hay gente que está haciendo preguntas interesantes. Esto, ¿no? Cuando le damos el poder al de afuera y permitimos que ese afuera controle todo lo que somos, eh, ujú, ya sea cuando somos felices, cuando no somos felices, cuando nos sentimos plenos, cuando no nos sentimos plenos, ujú, cuando en realidad el poder está dentro, pero tenemos que hacernos responsables de que tenemos ese poder y que tenemos la capacidad de trabajarnos para estar mejores. ujú. Si vos tuvieras que darle alguna clave a las personas en cuanto a lo que es todo en relación a la percepción y a los pensamientos, ¿qué le dirías a la gente para que ellos entiendan con claridad qué es lo que hay que trabajar en la mente para poder sanar? Bien, bien, bien. Sí, lo que haces referencia y lo que decís es un error muy común que cometen muchas personas que comienzan, por ejemplo, sufren, ¿no? Imagínate que una persona, como son están las emociones estas vinculadas con el miedo, incluso en las relaciones de pareja también, están como muy normalizadas, comienzan a intentar salir de ese sufrimiento modificando cosas fuera, modificando cosas en el entorno, yéndose a la India, por ejemplo, hablando con un gurú, inscribirse a la comunidad de un gurú, comprándose medicamentos, no sé, intentando modificar elementos de la afuera, intentando controlar y manipular la realidad, que eso es un mecanismo del ego. Es decir, desde mismos mecanismos egoicos se intenta alcanzar la paz, ¿bien? Entonces, sí, o liberarse del sufrimiento, cambiar quizás la profesión, cambiar las relaciones, cambiar aficiones, cambiar la economía, no sé, muchas personas dicen, bueno, si me vuelvo rico, quizás dejo de sufrir, hacer más viajes o generando un emprendimiento. Todas esas cosas, claro que pueden servir, pero para la liberación del sufrimiento y para encontrar la paz no sirven. Porque ¿por qué razón? Y pasamos a eso. Porque si nuestras creencias, las creencias rígidas subconscientes, se mantienen iguales, ¿bien? Es decir, tenemos arraigada, por ejemplo, la culpa, tenemos arraigada la carencia, bien, tenemos arraigados juicios duales, juicios de bien o mal, de mejor o peor, de ganar o perder. Tenemos mucho apego al tiempo, mucho apego al espacio, tenemos la creencia en que podemos ser dañados, ¿bien? O tenemos queja, victimismo, que te estoy nombrando algunos pilares del sistema de pensamiento falso. Si todo eso se mantiene constante, todo lo que intentemos modificar en el afuera lo vamos a percibir desde el mismo sistema de pensamiento porque no modificamos nada. Tú te puedes hacer un viaje y te vas con la misma mentalidad, ¿bien? Entonces, empezar por el afuera, sería la primer clave, no es lo más recomendable, ¿bien? Y luego, claro, hablamos de observar la mente. Claro, el tema es qué es lo que tenemos que observar, ¿no? Porque, claro, o sea, hablamos de observar, pero tenemos que irnos con un criterio hacia la mente para poder observarla. Primeramente, claro, nuestras creencias. Pero nuestras creencias no solamente están, o sea, las miramos observando la mente, sino que también la misma realidad nos dice las creencias que tenemos. Por ejemplo, si uno manifiesta una realidad de carencia, por ejemplo, no sé, piensa que hay cosas que faltan, que le falta plenitud, que le falta salud, que le falta dinero, bueno, eso es una muestra de que en el sistema de pensamiento tenés la carencia
instalada. Y la carencia, por ejemplo, es una creencia falsa. ¿Por qué decimos que es falsa? Porque esto, o sea, el sistema de pensamiento verdadero está alineado por, con cómo piensa la conciencia universal, infinita, creadora de todo. Es decir, esa energía creadora que le llamamos amor, ¿bien? Tiene una forma de pensar, ¿bien? Entonces, no piensa con carencia. ¿Cómo va a pensar con carencia algo que creó un universo infinito y que donde todo es abundancia? Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que la carencia es falsa. Creencia en el daño. Nosotros no podemos ser dañados ni psicológicamente ni físicamente. ¿Por qué? Porque somos una conciencia. Entonces, si somos una conciencia, el daño, por ejemplo, no existe. Esa es otra clave. Muchas personas piensan que pueden ser dañadas o que tienen ideas o miedos de ser heridas, por ejemplo, y, y bueno, manifiestan relaciones donde son dañadas, ¿bien? Pero claro, a nivel conciencia nunca puede ser dañado. Entonces, otra cosa a revisar, los juicios duales también, como habíamos mencionado, el tema de mejor o peor, o ganar o perder, o esta realidad está bien o esta realidad está mal, eso nos divide la mente. Viste que se habla mucho de no dualidad. Bueno, la idea central de la no dualidad es que la mente la tenemos dividida entre éxito y fracaso, ganar o perder, eso nos divide la mente, o si no juicios, pero también juicios de cualquier tipo. Es decir, siempre que yo emita un juicio a la realidad, viene de mi mente subconsciente, viene de mi mente subjetiva. Es decir, no es real, porque la realidad es totalmente inerte. La realidad no está hecha para ser enjuiciada. Entonces, bueno, y las creencias de tiempo. Mucha gente cree en el pasado, cree en el futuro, y solamente existe este momento, existe el presente. Lo mismo el espacio es una ilusión. La conciencia no vive en ningún espacio. El tema de la culpa, lo mismo, otra clave. Esas son algunas cosas que revisar. Y cuando uno va revisando eso y va descreyendo, porque así es como se sana la mente. Es decir, por ejemplo, tenés ideas de victimismo. ¿Y por qué tengo ideas de victimismo? Bueno, porque me ubico en una situación de perjuicio para intentar obtener algo del mundo. Ese es el víctima. Pero claro, el perjuicio no existe, porque nunca podemos estar en peligro, nunca podemos ser dañados. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? El victimismo, la verdad, es una ridiculez. Bueno, lo cancelás. Y así se te va sanando la percepción de a poco y empezás a ver la realidad tal cual es. Y en eso radica la sanación de la mente, básicamente. Mariano, y cuando vos decís la realidad tal cual es, Mm. esa verdad, ¿no? Digo, para vos hoy, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Qué te respondes cuando decís veo la realidad tal cual es? La realidad sin miedo, sin ningún tipo de miedo. O sea, es lo que se llama perdonar al mundo. Es decir, el mundo, o sea, en la conciencia de separación, donde la persona piensa que la realidad está afuera y funciona por sí sola, la persona ve un mundo de miedo. Es como que no está integrada a la realidad, ve una realidad separada. Y entonces empieza a sentir miedo por esa realidad y se siente pasivo de esa realidad. Entonces, o sea, ante esa realidad se siente pasivo. Eso genera mucho miedo. Cuando tú te integras a la realidad, ¿bien? Te haces responsable, como decías al principio, te haces responsable. Entonces, empezás a perdonar al mundo. El mundo lo haces como algo, un lienzo en blanco inocente. ¿Bien? Y entonces, se te empiezan a ir, o sea, empezás a observar tu sistema de pensamiento y ves que tenés ideas vinculadas con la sociedad, vinculadas con el sistema educativo, vinculadas de tus familias, de vidas pasadas, de, no sé, de medios de comunicación. La mente se formó a través de mensajes, ¿no? Entonces, esos mensajes generó ese sistema de pensamiento falso que te hace sufrir. Entonces, claro, tú no estás viendo la realidad tal cual, estás viendo la realidad filtrada por una máquina inconsciente que vendría a ser la sociedad. Es como que hay miles de personas que te están hablando mientras tú estás viendo la realidad. Entonces no la ves como es, la ves con juicios. Entonces, eso te lleva al sufrimiento. Cuando sentís algunas emociones
que se dice negativas, ¿no? El tipo de emociones de tristeza, de angustia, de angustia, o podés tener una terrible depresión, una depresión fulminante. Entonces ahí podés decir, bueno, me parece, si tenés esa, podés reconocer que el tema está aquí, que no está en la realidad. Porque viste que mucha gente eh, culpa a la realidad de las propias emociones. Bueno, eso es un concepto de no dualidad o de conciencia de unidad muy interesante. Es decir, las emociones cuando surgen, no surgen por la realidad de afuera, no surgen por la situación. En conciencia de unidad, esa situación fue co-creada por ti y los sentimientos que tú sientes vienen del sistema de pensamiento. Entonces, si la persona llega a tener esa humildad de decir, reconozco que todo esto que me inventé, todo, no sé, la falta de trabajo, mi pareja que me dejó, no sé, la enfermedad que tengo, lo que sea, cualquier crisis que tenga, bueno, esto fue generado por mi propia mente subconsciente y voy a ir a la propia mente subconsciente para intentar modificar todas esas creencias y luego se termina viendo la realidad tal cual es. ¿Cómo es la realidad tal cual es? Bueno, sin creencias de que algo me puede herir, sin juicios duales, sin exigencia, sin presión, sin control, sin manipulación de la realidad, sin queja, sin intolerancia, sin desconfianza, sin, no sé, también el ego, viste que se cree muy especial, muy diferente, muy importante. Crees sin drama, sin negatividad, sin catastrofismo. Entonces empezás a percibir la realidad tal como es, o sea, pura. La realidad en sí es impoluta, es impecable, es lo que tú quieres que sea. Por eso luego termina, esto de la sanación de la mente, luego evoluciona en manifestación de realidad. Porque cuando te das cuenta que la realidad es lo que tú quieres que sea, antes con el sistema de pensamiento falso quizás no te dabas cuenta, pero después el sistema de cuando uno ya hace la transmutación hacia un sistema de pensamiento verdadero, ¿bien? Ahí se da cuenta que es responsable de su realidad. Entonces ahí empieza a tomar decisiones mucho más alineadas con el amor, mucho más alineadas con la verdad y empieza a manifestar la realidad que quiere. ¿Bien? No sé, Perfecto. Hay, no sé si fui sí. claro, Gonzalo.